Buenas noches a todos. Qué gozo es estar en la presencia de nuestro Dios. Y escuchar este tipo de testimonios fortalece nuestra fe. Así que quiero invitarles para que en estos minutos pensemos, reflexionemos, analicemos y avancemos en fe en lo que quiero presentarles en esta noche. La temática general es montes y valles. Y hoy escogí el tema, ¿cuáles son tus valles? ¿Cuáles son los valles por los que nosotros en algún momento de la vida podemos estar atravesando? Y déjenme decirles que como objetivo de esta reflexión es que cada oyente, cada amigo, cada persona que estará viendo y escuchando y los que aquí nos reunimos, lleguemos a comprender que Dios no se queda en los montes, sino que también desciende con nosotros a nuestros propios valles. Voy a comenzar diciendo que en la Biblia hay varias referencias a montes y valles, y creo que hemos sido vastamente informados en los que me han precedido al hablar de los montes. Por ejemplo, el monte Sinaí. ¿Qué les recuerda a ustedes el monte Sinaí? La presencia de Dios entregando la ley de Dios. Qué espectáculo debió haber sido estar allí, pero lastimosamente no era posible para los humanos. ¿Qué les recuerda el monte Moria? Hagan memoria de eso. ¿Qué les recuerda el monte Moria? El sacrificio de Isaac ahí en manos de Abraham. ¿Y el monte Carmelo? ¿Qué recordamos del monte Carmelo? La manifestación poderosa en el profeta Elías. ¿Y qué les recuerda el monte Ararat? El arca. ¿El monte Nebo tiene alguna relevancia? El monte Nebo, claro, allí donde Moisés le dijo, vas a subir a la cumbre de Pisga, al monte Nebo, y ahí nosotros conocemos la historia. El monte de los olivos, ¿qué nos recuerda, familia? El monte de los olivos. Qué noche, ¿no es cierto? Qué momento especial. El monte Carmelo, el monte Ararat, el monte de los olivos, es decir, hay una cantidad de montes que nos identificamos con ellos. ¿Y qué nos recuerda el monte de la transfiguración? ¿Han pensado en ese monte? El monte de la transfiguración. ¿Qué les recuerda el monte de las bienaventuranzas? Es un monte también significativo, ¿no es cierto? Uno de los mayores discursos que nosotros tenemos, de paso tenemos un libro completamente de ese monte, del mensaje que se dio allí. Tenemos muchos montes, pero yo quiero invitarles esta ocasión a reflexionar en la siguiente historia basada en primer libro de Reyes en el capítulo 20. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el primer libro de los Reyes en el capítulo 20. Me llama mucho la atención, por eso hice hincapié a los montes, porque pareciera ser que en el monte hay victoria, que en los montes hay manifestación poderosa de Dios. Los montes en la Biblia representan no solamente literal la cumbre, sino también representan victorias. Y por eso esta ocasión quiero llevarte a 3 textos. Parece ser, no voy a tomar todo el tiempo para la historia porque voy a hablar de los valles, pero quiero invitarte a pensar en esta historia. Porque, ¿saben? Dios quiere darnos la victoria en cualquier terreno de la vida. Aunque el enemigo a algunas ocasiones busca los peores escenarios y momentos
y nos lleva a ciertos escenarios desérticos, sombríos, para desanimarnos, para provocar dudas, para provocar incertidumbre respecto a nuestra fe. Por eso quiero que veamos esta historia de Primero de Reyes, capítulo 20, especialmente los versos 23 al 25. Voy a darles tiempo para que tengamos un momento en búsqueda de las Escrituras. Miren lo que el texto dice. Si alguien lo tiene, nos va a seguir con la vista. La historia está enmarcada o está en el contexto de cómo Dios se había manifestado a través del profeta Elías en el Monte Carmelo. Y ustedes saben que cada vez que hay una victoria espiritual, las fuerzas del mal se coaligan, como dice el libro Testimonio para los Ministros, en la página 473, textualmente el capítulo se llama Las trampas de Satanás. Y en ese capítulo la inspiración dice que las fuerzas del mal se coaligan para desanimar a aquellos que están teniendo victorias. Y ustedes van a ser testigos en la Biblia que cada vez que se conquista algo, cada vez que hay un éxito espiritual, cada vez que hay algo victorioso, cada vez que alguien se eleva en las cumbres, yo siempre me pregunté, ¿por qué el enemigo siempre es desafiado a las cosas espirituales? Siempre. Cada vez que alguien lucha, después de la manifestación poderosa de Dios en el Monte Carmelo, le llega un mensaje al profeta Elías. Por eso, a la luz de esta historia, los sirios, Ben-Hadad, rey de Siria, está molesto, está enojado, porque ha dejado en vergüenza a los israelitas, han vencido. Y entonces Ben-Hadad viene a intentar desafiar, y los primeros 9 versículos del capítulo 20, Primero de Reyes, habla de una manera maravillosa, pero llega a esta conclusión. Lean conmigo los versos 23 al 25. Por eso hablar de montes y valles. Miren lo que dice, síganme en los versos 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, noten esto, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Hago paréntesis. Sí, es que en los montes hay victoria. Y el rey enemigo del pueblo dice, ¿sabes por qué no hemos podido con ellos? Porque el Dios al cual ellos sirven es Dios de los montes. Y mira cómo continúa el versículo 23. Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Y aquí viene algo extraordinario. Mas si peleamos con ellos en el valle, se verá si no los vencemos. Qué interesante. Ahora vamos al versículo 25. Noten lo que dice el versículo 25. Y tú fórmate otro ejército. Le están dando consejo a Ben-Hadad, rey de Siria. Fórmate otro ejército. Te acaba de destruir. Te acaba de ganar la pelea a los israelitas. Tienes que reformar el equipo. Tienes que reforzarlo. Mira lo que vas a hacer. Y fórmate otro ejército como el ejército que perdiste. Caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos, ¿en qué dice sus Biblias? En campo raso. Sí, vamos a llevarlos al valle. Porque bíblicamente, familia, quiero ver esta historia a la luz de 2 preguntas. Escuchen bien, a la luz de 2 preguntas. ¿Por qué el enemigo reconoce que Dios es Dios de montes? ¿Por qué el enemigo reconoce que el Dios que tú sirves es el Dios de los montes? Y pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Por qué asegura que en el valle sí puede derrotarnos? ¿Por qué?
¿Por qué en los montes él no puede? Y en los valles es el terreno que le favorece para desanimar y destruir a sus hijos. El versículo 23 al 25 nos relata que el consejo que recibe el rey enemigo le está diciendo: no vas a poder con ellos mientras el Dios de ellos esté en los montes. Pero vamos a llevarlo al valle, vamos a llevarlos al terreno raso, vamos a llevarlo al momento donde estemos de nivel a nivel. Arriba nosotros no podemos. Viene a mi mente dos historias. La historia del profeta Elías en el Monte Carmelo. Un capítulo anterior a primer libro de Reyes, en el capítulo 19, si ustedes me acompañan, van a encontrar ustedes que después de tener Elías el momento cumbre. Yo siempre he dicho que ¿cómo te sientes cuando te lees los 10 matinales en la mañana y sales bien empoderado y le dices: Señor, si vas a venir, ven ahora porque aquí las cosas andan muy bien? ¿Saben que David llegó a preguntarse eso? En el Salmos 15, David llegó a preguntarse: ¿quién habitará en tu santuario? Porque saben ustedes que David vivió momentos extraordinarios. Salmos 19, lo leímos esta mañana. El Salmos 19, el Salmo 100. David llegó a vivir momentos extraordinarios. Cuando la vida espiritual para David era extraordinaria. Pero también David llegó a vivir momentos allá cuando escribió el Salmo 51. ¿Qué expresó David en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios. Porque David había llegado hasta el lodo cenagoso del pecado. Familia, el contexto de este versículo nos da la idea de que estando en la cumbre hay poder. Estando en los momentos gloriosos con Jesús hay poder. Y por eso viene a mi mente, si ustedes leen conmigo los versos 1 al 9 de primer libro de Reyes 19, vamos a encontrar que Elías ha ganado una victoria en el nombre de Cristo Jesús. Lean conmigo el versículo 1 al 9 de primero de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. En algunas versiones dice que huyó y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Verso 9. Y ahí se metió, ¿en dónde? En una cueva. Después de estar en el monte, ¿dónde termina Elías? En una cueva. También viene a mi mente la historia de dos discípulos del Nuevo Testamento. Lo que estoy resaltando, familia, es que por qué el enemigo piensa que estando en el monte no puede hacernos daño. Estando en las alturas no puede hacernos daño. Él mismo reconoce: no los podrás vencer porque ellos tienen un Dios de los montes. Hay que llevarlos al valle.
Hay que llevarlos a lo bajo. Los discípulos de Emaús que están en San Lucas 24, después de estar en Jerusalén, después de haber alcanzado el éxito, después de estar con Jesús emocionados por haber encontrado a su maestro, y ahora se encuentran con la noticia de que a Jesús lo toman prisionero, decepcionados se van 12 kilómetros hacia abajo, a Emaús. Hay un libro que me llamó mucho la atención que dice que dentro de las ciudades que existen en la Biblia hay 3 muy peligrosas. Una es Egipto, la otra es Sodoma y la otra es Emaús. Porque Emaús es la ciudad de los desilusionados, la ciudad de los decepcionados, la ciudad de los que reciben noticias tristes, la ciudad a donde siempre llegan los que han roto la ilusión de la vida y se decepcionan por una noticia y se van a Emaús. Les voy a recomendar, ahora que estoy trabajando en el hospital, he tomado el libro Promesas para los Últimos Días como un libro de mucha esperanza. Se llama Promesa para los Últimos Días. Y el capítulo 10, familia, justamente habla de eso. Promesa para los desanimados. Y encontré esta declaración que es obra de Satanás desalentar el alma cuando el pecador insiste en buscar el rostro de Dios. ¿No te ha pasado que intentas ser espiritual? ¿No te ha pasado que intentas y luchas y te desanimas? Porque su deseo de Satanás es desalentar el corazón del ser humano. Quiere llevarnos a ese valle. Este capítulo nos habla, familia querida, de que nosotros debemos mantenernos en el monte. En ese monte donde hay victoria. En ese monte donde Dios ha ganado las victorias. Independientemente de que las circunstancias nos lleven a los valles, también Dios está allí. Pero no te olvides que los valles son los escenarios que Dios permite para que su poder se manifieste en la vida de sus hijos. ¿Cuáles son nuestros valles? En los minutos que restan te voy a hablar de 3. Ve conmigo a segundo libro de Samuel en el capítulo 5. Segundo libro de Samuel en el capítulo 5 se habla del valle de Refaín. El valle de Refaín significa gigantes. Sí, hacia ese valle nos dirigimos muchas veces. En ese valle aparentemente el enemigo nos tiene. Pero, ¿sabes que en ese valle vivían los hijos de Anac? Y los hijos de Anac eran los propietarios que habitaban en ese valle. Anac y sus descendientes eran gigantes. No era un gigante, sino que eran varios gigantes los que habitaban en ese valle. ¿Y sabes por qué atacaban a David? El texto lo dice. Porque en el versículo, si tú vas conmigo a segundo de Samuel, en el capítulo 5, vamos a encontrar que en ese momento a David recién lo habían ungido, ¿qué cosa? Rey. Cada vez que hay algo extraordinario en la vida espiritual de los seres humanos, el enemigo no queda quieto. Los gigantes atacaban a David porque había recibido, pero escúchame bien y comparto contigo esta reflexión, lo habían ungido rey. Los filisteos oyeron que lo habían sucedido y decidieron atacarlo. No es casualidad que sufras ataques. Hay algo que tienes que cumplir. Hay una misión que el Señor te ha encomendado. Hay algo que vas a hacer trascendente en tu vida. El enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe. El enemigo, familia, no nos ataca por la condición presente. No.
Nos ataca por aquello que Dios ha hecho en tu corazón y desea que hagas en el futuro. David, recién nombrado rey, le estaban atacando porque iba a gobernar. Él nos ataca por el daño que le vamos a hacer en el futuro. Siempre me he preguntado, mi padre nos decía eso. Mi padre decía, yo agradezco a Dios porque el evangelio llegó antes que mis hijos nacieran. Nosotros fuimos 7 hermanos, puros varones. Y él decía, no me puedo imaginar 8 personas sin Cristo en mi casa. Decía otra palabra. No me puedo imaginar. Y por eso el enemigo ataca. Porque a David lo atacaban por el daño que iba a hacer en el futuro con ese reino. ¿Y sabes por qué el enemigo te ataca? Y te quiere llevar a ese valle de gigantes. Porque con esa familia consagrada que tú estás luchando, le harás mucho daño. Y él eso no lo quiere. Por el tiempo que ya no le vas a dedicar, por el dinero que no vas a malgastar, por ese tiempo que ahora vas a invertir en Cristo y en su predicación y en su evangelio. Eso es, por esa razón te quiere llevar al valle de los gigantes. Cuando Dios te da una visión y te da una misión, es algo poderoso. Y eso al enemigo lo perturba. A eso lo perturba. Segundo valle, Ezequiel 37. ¿Recuerdas Ezequiel 37? ¿Qué nos habla este valle? Y voy rapidísimo. Dice el versículo 1 en adelante, que le mandó Jehová, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué cosa? De huesos secos. Voy a adelantarme porque quiero terminar con el otro valle. El valle de los huesos secos significa, este valle se llama el valle de los huesos secos. Este valle es el que representa el lugar de los sueños y de las visiones que se han muerto. Escuchábamos el testimonio de Miguel. A lo mejor lo quiso llevar al valle de los huesos secos, sin aspiraciones, sin vida, sin esperanza. Te va a llevar a ese valle donde tus ilusiones espirituales y tus afirmaciones se van a quedar allí. Pero Dios le hace la pregunta, ¿estos huesos volverán a vivir? Y Dios le dice, habla, profetiza, actúa. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué cosa, familia? Y viviréis. ¿Cuántos han experimentado el sueño de la muerte o la muerte de un sueño, perdón? ¿Cuántos? ¿Cuántas historias truncadas? ¿Cuántas visiones perdidas? ¿Cuántos caminos equivocados? Ezequiel vio huesos blanqueados en ese valle, en un valle árido. Ahí te va a llevar al desierto, a lo árido, a lo áspero, a lo rudo. Pero vio aves rapaces revolotear. Pero en medio de ese valle, querida familia, en medio de ese valle de sueños muertos, de visiones enterradas, Dios le dice que abra su boca y que comience a profetizar sobre esos huesos muertos. Y le dice, ¿volverán a vivir? Claro que sí. Familia, termino con este tercer valle. Hay mucho que hablar, pero quiero aterrizar con esto. El tercer valle está en Salmos 84, 5 y 6. Acompáñenme, por favor. Salmos 84, 5 y 6. Dice el texto de Salmos 84, 5 y 6. Este último valle tiene mucha referencia a un salmo más que nosotros conocemos. 84, 5 y 6 dice,
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de, ¿qué dice sus Biblias? De lágrimas, lo cambian en fuente. Este último valle es muy sensible en nuestro hospital. Este último valle es sensible en nuestro tiempo. El valle de lágrimas. El valle de vaca o de lágrimas, como dice el original. ¿Por qué es triste? Porque a ese valle nos quiere llevar el enemigo. Nos quiere meter a ese valle sombrío. A ese valle. Por eso el Salmo 23:4 dice: aunque ande, familia querida, ¿qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Cuando yo terminé esta reflexión dije: Dios no es solamente Dios de los montes. Camina entre los valles, apoyando, animando, fortaleciendo la fe de sus hijos. Por eso, aunque andemos en el valle de los huesos secos, aunque andemos en el valle de los gigantes, aunque pasemos esporádicamente por el valle de las lágrimas o de la muerte, no tenemos ningún temor. ¿Por qué, familia? Porque Dios está con nosotros. No hemos de permanecer en ese valle. Hemos de cruzarlo. ¿Se acuerdan ustedes del cantito cruzando un valle voy para llegar allá? Sí, vamos a pasar por el valle. Es probable que alguno de nosotros, en mi caso, he sepultado a toda mi familia. Y he dicho cada vez, solamente quedo yo. Y voy a pasar por ese valle probablemente, pero con una fe férrea de que aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. No sé cuál es el valle que ahora atraviesas. No lo sé, pero Dios y tú sí lo sabes. Tal vez te encuentras en este valle de lágrimas, en este valle de la muerte, en este valle de gigantes. Estás llorando por una historia pasada, llorando porque las cosas no salieron tal cual tú pensabas que debían salir. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal, le prometió su compañía. Cualquiera, queridos hermanos, amigos, que sea tu valle que estás atravesando, no estamos solos. Él ha prometido estar contigo. Siempre, nunca te abandonará, porque quien sigue a Jesús, su camino es seguro. Gigantes, huesos secos, lágrimas, donde sea que te encuentres, Dios no es solamente Dios de los montes, también es el Dios de los valles. Su constante presencia es real en momentos difíciles. Siempre he dicho que Dios quiere glorificar su nombre en nuestras luchas. Se lo dijo a Israel: voy a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga, porque quiero glorificar mi nombre. En nuestros valles, Dios quiere glorificar su nombre. Miren cómo terminó. Volvamos a Primero de Reyes, capítulo 20, al versículo 28. Miren cómo terminó esto. Dice el versículo: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles. ¿Desde cómo termina esto? Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Sí, no solamente de los montes, sino también de los valles. Mi querido amigo, no importa el valle que tú pasas, no importa la situación que ahora vives, solamente confía que el Dios de los montes te seguirá acompañando en los valles que ahora enfrentamos. Que Dios bendiga su palabra. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, oh Dios,
porque tu palabra es un aliciente para nuestra alma en este tiempo de dificultad. Queremos suplicarte, oh Dios, que continúes prodigando a nuestras familias. Gracias porque no solamente eres el Dios de los montes, sino guías a tu pueblo, aunque andemos en el valle de los gigantes, aunque andemos en el valle de los huesos secos, y muchas veces en el valle de las lágrimas y del sufrimiento, tu mano poderosa sigue haciendo la nuestra. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos y gracias por Jesús nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén.